Positiva. Buenos días, amigos, amigas. Ha sucedido mucho esta semana, como cada semana. Vamos a ir empezando. Ha sucedido de todo a nivel estatal y federal. El estado de Wisconsin, su Congreso terminó su sesión esta semana, así que hemos hablado de cuáles son los proyectos de ley que han ido avanzando y que si los aprobaba el Senado podían ir ya al gobernador. Hemos hablado de algunos proyectos de ley relacionados con los asuntos de discapacidad. Le hemos puesto nuestra atención a una ley que permitiría que los hospitales decidan quién será la persona que tome decisiones a nombre de alguien más en base a ciertos reglamentos estatales. Las personas en nuestra comunidad hemos estado muy preocupadas por esta ley. Han recibido muchos comentarios y cartas por parte de los miembros de la coalición. Y realmente creemos que esta ley pone en riesgo a los pacientes de que haya abuso y explotación, porque básicamente la persona que escoja el hospital le da los mismos derechos a esa persona que le daría a una persona que está a cargo de una herencia o de propiedad. Entonces pueden vender cosas, pueden hacer intercambios, pueden tomar decisiones médicas acerca de esa persona sin supervisión judicial ni responsabilidad, digamos, pública. Así que Survival Coalition y la red de Defensoría de Wisconsin pusieron un comunicado el martes pasado. Puede ser algo que ustedes deseen compartir en redes o con sus conocidos. Esa ley ya se envió em, al gobernador, digamos, cierto, em, como empieza a correr un reloj. Una vez que se envía una ley al gobernador, el gobernador tiene 6 días, de acuerdo a la Constitución, en los que el gobernador tiene que decidir si aprobar la ley, convertirla en ley o vetarla. El gobernador puede pedir que se le envíe una ley antes de eso. Y bueno, el 2 de abril es la fecha límite en la que se tienen que enviar todos los proyectos de ley al gobernador, si no se han enviado todavía. Esta ley aprobada el martes ya se la envió a la oficina del gobernador y la decisión acerca de si aprobar la ley o vetarla tiene que suceder dentro de cierto periodo de tiempo. El gobernador también puede decidir si vetar o aprobar esta ley antes de los 6 días. Así que si ustedes tienen comentarios y puntos de vista acerca de esta ley, es importante que se comuniquen con la oficina del gobernador lo más pronto posible para comunicar cuál es la decisión que ustedes creen que debe de tomar el gobernador. Deben de hacerlo lo más pronto posible. Vimos a muchos de ustedes ayer en el Día de Abogacía de la Discapacidad. Mucha gente preguntaba, ¿cómo votó mi representante respecto a este proyecto de ley? Tal vez en una sesión futura, tal vez podamos hablar de cómo saber cómo votó su representante en cada cosa, porque esa información es pública y puede ser de mucha ayuda para los constituyentes, los votantes, para saber cuáles son los intereses y prioridades de sus representantes y cómo suelen votar acerca de diferentes temas.
Cada proyecto de ley tiene un sitio de internet que describe todos los pasos que se han tomado alrededor de esa ley. Pueden ver quiénes son las personas que proponen esta ley, que están de acuerdo con esta idea, pueden ver el texto específico de esa ley, pueden ver enmiendas que se han propuesto y pueden ver los votos acerca de si aprobaron o no esa ley y pueden ver ahí el historial del testimonio que han presentado las personas en audiencias públicas. Si una ley pasa ese paso y se programa para que se haga un voto en el Pleno, generalmente hay un historial acerca de cómo votó cada persona, cada representante en cuanto a esa ley. Y pueden acceder a todo eso en el sitio de internet de esa ley. Saqué eso y lo puse aquí porque una ley que ha pasado por muchos pasos, muchos procesos, tiene muchos enlaces y mucha información. Aquí pueden ver los 99 de los 99 distritos que existen. Aquí pueden ver arriba un resumen. Pueden ver cuántos votos a favor, 77, cuántos votos en contra, lo que dicen nays, y los que decidieron no votar. Así que si usted sabe el nombre de su legislador o legisladora, puede mirar en orden alfabético. A ver, como ejemplo vamos a tomar Anderson porque está hasta arriba y pueden ver en la primera columna hay una N, eso significa que ese representante votó no. Después está el nombre del legislador o legisladora y del lado derecho dice de qué partidos son, entonces D demócrata o R republicano. Entonces pueden buscar ustedes a su representante y ver cuál fue su voto en cuanto a esta ley. Hay 33 senadores y también pueden ver cómo votaron ellos. Así que además de ponerse en contacto con la oficina del gobernador, quien ahora va a decidir si se vuelve esto ley o no, también pueden ponerse en contacto con sus senadores, representantes y comunicarles a ellos qué opinan ustedes de esta ley y acerca de cómo votaron ellos acerca de esta ley. A veces si un legislador aprueba una ley que a nosotros nos encanta, a veces vale la pena escribir y decir muchísimas gracias por aprobar esto, para mí es importante por tal y tal. Y también es muy importante decir, oye, veo que votaste por aprobar esta ley y creo que esa es muy mala idea por esta razón. Ambas comunicaciones son valiosas, aun cuando ya se tomó una decisión, ya se hizo un voto. Es importante que los legisladores sepan que sus constituyentes estamos observando y nos interesamos en qué hace la legislatura y estamos poniendo atención a cómo votan ellos. Esa es parte de la como responsabilidad pública que pueden poner, eh, que pueden obtener los constituyentes de sus legisladores. Por un lado, apoyarlos cuando hacen cosas positivas y también decirles cuando hicieron cosas que usted cree que no son buenas para sus constituyentes. Otra ley que se aprobó el martes, de la que ya hemos hablado, es la AB 180, que asigna fondos adicionales para asegurarse que el programa Food Share de Wisconsin pueda cumplir los requisitos nuevos de la ley HR1. Tiene un segundo componente esta ley que le da instrucciones al Departamento de Servicios Humanos que le pida permiso al Departamento de Agricultura Federal tener un permiso este, para establecer reglas que haya ciertas cosas que las personas no pueden comprar usando FoodShare. La ley dice dulces o sodas o refrescos.
De nuevo, la oficina del gobernador va a decidir si esta ley se convierte en ley o no. Y a veces hay leyes así mixtas que tienen cosas positivas y negativas. Podemos decir, apoyamos esta parte y esta parte no la apoyamos. Ese también es un mensaje valioso que mandar. En este caso, si esta ley se aprueba, hemos tenido ya muchos meses en los que la legislatura no tomó medidas para aprobar estos fondos. Esto significa que Wisconsin todavía no tiene a trabajadores listos donde deben de estar para cumplir los requisitos nuevos de la ley HR1. Incluso cuando se apruebe esa ley, tomará tiempo contratar a esas personas. Así que estos son fondos importantes que potencialmente se asignen en este momento, pero es importante recordar que los requisitos, la carga de trabajo, el potencial de los errores, ya empezó todo eso, así que estamos atrasados en cuanto a tener listo lo que necesitamos para asegurarnos de que el Estado no se le penalice económicamente para mantener a FoodShare funcionando en el siguiente ciclo presupuestario. Un artículo para su lectura. Hay varios estados que han puesto en vigor estatutos similares o han pedido a USDA exenciones similares para no permitir que algunas personas usen el dinero federal para este tipo de cosas. Eso se puede ver qué pasó en otros estados para ver que funcionó bien y no para minimizar problemas cuando usted intenta escribir su propio estatuto para su estado. Y también algo que se aprobó antes en Indiana fue algo para apoyar a los vendedores, para ayudarles a ver cuáles productos se pueden incluir con el dinero de SNAP o no. Este es un estado, es el ejemplo de un estado que tiene exenciones en vigor, pero las palabras en los estatutos están abiertos a interpretación. Entonces, eso nos muestra que a veces las políticas, las ideas que tienen los legisladores sobre lo que quiere decir y en lo que realmente se traduce cuando la gente que está comprando está esperando en la fila para esperar, para ver qué incluye y qué no incluye. Puede ser muy confuso si el lenguaje no es claro. Entonces esperemos que Wisconsin tenga un proceso para aplicar para una exención. Puede ser que haya una oportunidad para comentarios públicos. Entonces, ustedes pueden agregar esto a su lista de cosas en que se fijan am, para ver cómo es más posible para que la gente y también los vendedores puedan cumplir con las políticas nuevas. Otro proyecto de ley que se aprobó el martes permitiría que las personas que el Medicaid vayan o el incentivo de trabajo, pues de corto se llama MAP, les permite poner más de sus ingresos en una cuenta de independencia MAP, que es como una cuenta de ahorros y hasta $40,000. Pueden poner hasta $40,000 de una sola vez sin impactar su elegibilidad para Medicaid. Esto es algo que se buscó por un defensor que está en nuestro grupo. Él había trabajado en otras cosas relacionadas con MAP. Antes de eso, es un buen ejemplo ese es un proyecto de ley promovido por un constituyente y va a
va a facilitar que haya unos cambios que ayuda a personas en el programa que tengan más ahorros. Otra cosa que no hemos hablado en un tiempo, porque ya se aprobó en el Senado y la Asamblea, pero todavía el gobernador no lo ha pedido a su mesa y los senadores, los legisladores no lo han empujado. A veces 14 permite que los maestros decidan cuáles estudiantes puedan sacar del salón de clases porque causan problemas. No ha habido decisión si se va a hacer, si se va a firmar a ley o no. Ese es ejemplo de un proyecto de ley que si no lo empujan o si el gobernador no lo pide, automáticamente se le manda con todos los demás proyectos de ley el 2 de abril y él tiene 6 días para firmarlo o no firmarlo. Algo que ah, no sucedió y eso es una decisión del Comité Conjunto de Finanzas. No es independiente de la sesión estatal del Senado que pasó el martes, pero el dinero adicional que hace falta para terminar la lista de espera para el Departamento de Rehabilitación Vocacional. Esta lista de espera se empezó en diciembre pasado. Hay más de 5,000 personas en la lista de espera. Cada mes se agregan otros 1,000 a esta lista de espera. Y ese es otro ejemplo de cuando la legislatura no actúa en un tiempo específico, eso crea problemas más grandes más adelante. Entonces, el departamento ha dicho que aunque nos aprueben el dinero el 1 de abril, que es la próxima semana, aún así tardarían hasta el final de este año 2026 para apoyar a todas las personas que están en la lista de espera, algunos desde diciembre. Entonces, lo más que tarda el comité de conjunto de finanzas para aprobar o si no lo aprueban, la lista de espera va a seguir aumentando y cuando las finanzas se hagan disponibles va a tardar más para pasar a las personas en la lista de espera a la lista de personas que tengan trabajos. Entonces, aunque el Senado ha terminado su trabajo, ah, entonces este financiamiento, si no se aprueba pronto, probablemente no se va a trabajar para, es decir, se va a detener por completo. Entonces, los defensores de este proyecto de ley o esta petición de financiamientos están intentando hacer que la gente sepa cómo va a afectar a personas, incluyendo personas en las escuelas. ah, que dependen de rehabilitación vocacional. Algunos están en esta lista por Medicaid y ayer muchos de ustedes estaban en el día de abogacía para discapacitados. Hubo una nota de prensa que resume los asuntos principales que la gente mencionó y nos enfocamos principalmente en la necesidad para más infraestructura de cuidado para apoyar a personas en la comunidad y también hablamos de los resultados de una encuesta de la coalición que dependen que la mayoría de personas dependen de sus familiares no pagados o cuidadores no pagados para una buena parte de su cuidado, aunque estén recibiendo también apoyo
para cuidadores pagados. Entonces, hay más brecha, más y más brecha entre la necesidad de personas, de cuidadores pagados y no pagados. Y va a haber más necesidad de personas no pagadas, de cuidadores. Entonces, usted puede compartir esta nota de prensa en sus comunidades, con sus redes. Si estuvo usted en la reunión, estaría muy bien que escriban una nota, una carta de agradecimiento si le recibieron, y ahí pueden agregar puntos extras que quizá quería mencionar y no pudo, o los puntos que sí mencionó. Y también pueden pedir otra reunión con sus legisladores, y pueden pedir que esa reunión sea más cerca a su casa, a su comunidad, sobre todo porque los miembros de los legisladores van a estar regresando a sus casas, a sus distritos, porque están buscando la reelección o están haciendo campaña y no están en Madison haciendo trabajo en proyectos de ley. Entonces es buen momento para sentarse a reunirse con sus legisladores para seguir hablando sobre asuntos relacionados con la discapacidad y educándolos. La próxima semana probablemente vamos a empezar a hablar sobre algunos de los miembros que dicen que no van a pedir, no van a postularse para reelección. Quizá algunos están en su distrito, y también para decirles que elecciones están próximas por venir, para que ustedes sepan quiénes son los candidatos y quizá pueden conectarse, reunirse con algunos de los candidatos que se están postulando. Los, las personas que entren a la legislatura estatal el próximo año van a estar haciendo decisiones muy importantes, el gobernador también, y como hemos visto en otros estados, muchos estados están proponiendo recortes grandes a servicios para discapacitados, sobre todo servicios relacionados con Medicaid y con cuidado en casa. Entonces, viendo las presiones fiscales que existen y las personas que van a estar en la oficina del gobernador y legislatura y agencias estatales, van a tener que hacer varias decisiones que van a impactar mucho más, todavía más, a familias de discapacitados. Entonces, aunque la sesión regular se ha acabado, el gobernador tiene la capacidad de llamar a una sesión especial, y el Senado y la Asamblea tienen que decir, sí, vamos a hacerlo. Y muchas veces cuando el gobernador llama para una sesión especial, es para que la legislatura considere propuestas o temas específicas de legislación. Pues sigue habiendo señales y rumores que el gobernador está considerando un proyecto de ley de reducción de impuestos con los republicanos, y, pero también puede incluir aumentos de corto plazo en gastos, pero para no sabemos qué cosas. No sabemos realmente si los republicanos están en esta discusión o no, pero en un clima donde estamos entrando al siguiente ciclo presupuestario y con una probabilidad grande que vamos a tener que hacer recortes grandes en gastos, y hemos visto que otros estados que que han recortado impuestos en otros estados. Estamos viendo que en varios estados están pidiendo recortes de impuestos, que quiere decir recortes de ingresos para los servicios. Entonces, si hay esos recortes, entonces va a ser todavía más necesario recortar servicios, porque el costo de los servicios va subiendo,
y los ingresos estatales van bajando, tanto de los impuestos estatales como el dinero que llega de nivel federal. El Congreso ha empezado a debatir el proyecto de ley Save America, se llama. Tiene muchas restricciones y nuevos requisitos que la gente tendría con la que la gente tendría que cumplir para poder votar. Hemos hablado de eso en las últimas semanas. Hay buena información en línea de lo que hay en este proyecto de ley. Y ahorita el Senado está debatiendo el proyecto de ley y el presidente ha sido claro que eso debe de ser su primera prioridad de aprobar y que él no va a firmar ninguna otra legislación si este no se aprueba y que él quiere varias enmiendas, quiere enmiendas a este proyecto de ley, incluyendo quitar la posibilidad de boletas electorales mandados por correo. Muchos, muchos legisladores no están de acuerdo que sea bueno quitar este, este, esa prohibición de mandar boletos por correo. Algunos están diciendo, bueno, vamos a tener mandar votos por correo, pero con más requisitos. Entonces, esto se ve como una posibilidad de, hay un movimiento por el presidente y los republicanos que algo que no es una prohibición, pero hacerlo más difícil para hacer votos en línea. También hay algunos representantes que han dicho, no vamos a aprobar más legislación, más leyes, si no se aprueba la ley Save America Act. Buena parte de la atención se ha centrado en el Senado porque con el reglamento actual eh, que permite hacer obstrucciones, eh, se necesita cierto número de representantes y senadores para ser aprobada. Entonces, esta obstrucción, filibuster, como se llama en Estados Unidos, es una manera de evitar que muchas leyes tengan los votos necesarios para avanzar en el proceso legislativo. Si no están de acuerdo dos terceras partes del Senado en considerar esta ley. El líder del Senado consistentemente se ha opuesto a la idea de deshacerse de ese límite de 60 votos. Cierto número de miembros republicanos dicen, tal vez deberíamos ya de deshacernos de esa ley que permite la obstrucción, porque entonces podríamos aprobar cosas con 51 votos. Y recuerden que el vicepresidente es quien vota si está perfectamente dividido el voto. Entonces sabemos que tenemos un voto más porque tenemos más de 50 senadores republicanos, entonces tienen bastante confianza eh, de poder avanzar leyes usando solamente los votos de los republicanos. Así que en este momento los comentaristas en general creen que no se va a derrotar esta, esta ley para evitar la obstrucción, pero el Senado está dispuesto a debatir esto por 2 semanas. Acaban de decir no vamos a permitir el receso del Senado porque nos tenemos que concentrar en esto. Así que no está claro qué va a suceder. El sentido común, digamos, dictaría que no se van a deshacer del proceso de obstrucción. No está claro si 2 semanas de debate van a cambiar la cantidad de apoyo que tiene este proyecto. Si pensamos, si nos preguntamos si la presión será exitosa para quitar este proceso obstruccionista, estas 2 semanas podrían ser
digamos, suficientes para convencer a las personas que se necesitan y entonces ya podrían avanzar más leyes. Esta semana, la guerra que continúa en Irán significa que muchos de los materiales militares se están usando y acabando y se están haciendo muchos gastos a causa de esa operación. A principios de esta semana estaba claro que el ejército iba a necesitar una cantidad adicional de dinero más allá del presupuesto de $1 trillón que se aprobó como parte del presupuesto para este año para cubrir los costos que ya sucedieron en la guerra en Irán. Ayer, en el proyecto de ley de financiamiento suplemental, pensaban que sería una solicitud de unos $200.000 millones y todavía puede cambiar esa cantidad porque no han hecho todavía la solicitud formal. Pero esta es lo que hemos oído hasta ahora. Una de las publicaciones, digamos, de la industria en Washington, D.C., dice que es una de las últimas leyes que se, entre comillas, tienen que aprobar este año. Así que va a haber una ley, sobre todo con información del presupuesto militar, y hay miembros del Congreso que están empezando a ver esta ley como un vehículo para hacer cortes, recortes, cambios legislativos y agregarlos a una ley que tal vez hace lo que pide el ejército y además un montón de otras cosas más. Ese fue el método que vimos el año pasado con la ley HR1, que fue una ley muy grande, que hacía muchas cosas muy diversas y que estaba así como todo puesto junto. Esa se les llama ley omnibus, porque es una estrategia para juntar muchas cosas no relacionadas, porque vuelve más difícil que un senador se oponga a esta ley porque contiene suficientes cosas que quieren eh, que digamos, equilibran las cosas que no les gustan de esa ley. Algunas personas se preguntan si esta ley de financiamiento suplemental, si irán a usar un proceso de reconciliación para avanzar esta ley. Una ley de reconciliación tiene requisitos especiales, tiene que concentrarse en el presupuesto y tiene que escribirse de una manera que cumpla los reglamentos del Senado, y la ventaja de usar ese proceso es que le saca la vuelta a ese mínimo de 60 votos para que se traiga a voto en el Senado. Se necesitarían solamente 50 votos más uno si hay un número igual de votos a favor y en contra. Entonces, las personas se preguntan si esta ley presupuestaria va a usar la estrategia de hacer una ley de reconciliación para incluir otras cosas eh, más allá de los gastos para el ejército. En el pasado hemos visto que cuando hay aumentos de gastos, podemos describirlos como personas fiscalmente ultraconservadores, muchos de ellos republicanos, pero no todos. Puede que digan, ok, si van a gastar más dinero en esto, entonces tienen que recortarlo de otro lugar. De nuevo, lo vimos también el año pasado en la ley HR1. Los aumentos de gastos, por un lado, los equilibraban, entre comillas, haciendo recortes a otras cosas, en este caso, SNAP, Medicaid, cosas así. Entonces podríamos ver una estrategia similar. No sabemos nada todavía, pero esto es algo que vamos a tener que observar en el Congreso, especialmente porque es posible que se enfoque aquí todo su tiempo, todo su trabajo.
sobre todo si creen de verdad que es lo último que van a hacer este año. También esta semana, el mismo día que terminó la sesión del Senado, el martes, la Casa de Representantes tuvo otra audiencia acerca del fraude en Medicaid y Medicare. Se concentró en las estrategias que usa CMS en estados como Minnesota y tal vez en otros lugares. Lo que están tratando de hacer, supuestamente para perseguir el fraude en Medicaid y Medicare. Aquí pueden ver la audiencia completa si gustan. También puse una publicación que resume las ideas principales que comunicaron los miembros del comité. Hay digamos, un ángulo nuevo que presentaron en esta audición diciendo que no solo hay mucho fraude, sino que el fraude lo cometen organizaciones criminales multinacionales. Entonces, no necesariamente personas que están aquí en el país, sino eh, eh, organizaciones fuera del país. Esta es una idea que están agregando a esta conversación. Los miembros minoritarios en el comité subrayaron que hacer recortes, como propone hacerlo CMS, va a impactar directamente a las personas con discapacidades y personas mayores, sobre todo si los servicios en casa y en la comunidad son una de sus puntos que van a recortar. El Departamento de Seguridad Nacional todavía no ha recibido fondos. Fue eh, la única agencia federal a la que no se le aprobó el presupuesto para 2027. Creo que llevan 4 semanas cerrado, sobre todo relacionado con las preocupaciones acerca de cómo ha estado operando la patrulla fronteriza y el Departamento de Migración. Esta oficina también está a cargo de la Oficina de Transporte y respuestas a desastres naturales, por ejemplo. Parece que no hay urgencia en cuanto a aprobar su presupuesto. Seguimos esperando el presupuesto del presidente y mientras sucede todo esto, se supone que el Senado debe de empezar su proceso de 2027 para asignar fondos. Esta semana, este es un artículo muy importante que se escribió esta semana y es una respuesta a algunas de las acusaciones que ha hecho la administración acerca de cuando dijo que si hay gastos altos en ciertas áreas de Medicaid es una razón para sospechar que hay fraude. Recuerdan que hemos hablado de que se ha liberado información en ciertas áreas, pero no todas de los servicios de Medicaid. Y los servicios en la comunidad y en casas son de las áreas con gastos más altos. Un centro de investigación dijo que como aquí hay tantos gastos, hay mucha oportunidad para fraude y como estos servicios no están centralizados y suceden en los hogares de las personas, de nuevo, mucha oportunidad para que haya fraude. Además de las acciones en contra de Minnesota que hemos visto, el director de CMS también ha hecho videos, ha publicado videos alegando que estos son servicios en los que puede haber más probabilidad de que haya fraude. Este artículo es útil, puede ser algo que ustedes quieran compartir con sus legisladores, con sus redes de conocidos, hasta les pueden marcar ciertas áreas del artículo, porque está muy claro.
que gastar dinero en esos servicios no es una prueba, no es evidencia de que haya fraude. Y realmente es razonable esperar que se va a gastar más dinero en estos servicios, porque por muchas décadas la política federal y estatal ha ido cambiando para gastar menos en las instituciones y gastar más en esos servicios. Además, hay más personas mayores que pueden necesitar estos servicios y una de las razones por las que eh, gastar más dinero en estos servicios también cumple derechos civiles como la decisión Olmsted de 1989 perdón, 99, que garantiza que las personas tengan acceso a estos servicios en sus estados. También es muy buen artículo en que muestra que ya hay muchas protecciones que existen para minimizar las posibilidades de fraude y repasa esto a gran detalle. Así que si esta semana leen solo un artículo, recomendaría que sea este. Repasa a detalle lo que muchos de ustedes han pasado en los últimos 30 años. Este cambio en el que al principio gastábamos gran parte de nuestro dinero en instituciones y ahora ese dinero lo estamos destinando para que las personas puedan seguir estando en la comunidad, en sus casas, y hemos hecho cambios en las leyes federales para acercarnos a esa meta, la cual también los estados han tratado de apoyar, usando la autoridad que permitieron el gobierno federal para establecer excepciones como CLTS, específicamente pensando en servir a personas que de otra manera estarían viviendo en instituciones. Los servicios comunitarios y en los hogares son una alternativa a las instituciones para evitar que tantas personas tengan que vivir en instituciones, lo cual es importante. También es así que muchos estados están cumpliendo sus obligaciones de acuerdo a la ley Olmsted para asegurarse de que las personas tengan acceso a servicios de la forma más integrada posible, es decir, en sus casas y en la comunidad. Estos servicios en este momento están bastante limitados, solamente para personas que cumplen ciertos requisitos y que de otra manera estarían en instituciones. Y también deben de ser neutrales en cuanto a su costo, es decir, no pueden costar más de lo que costaría para esa persona vivir en una institución. Entonces creo que es una manera muy buena de visualizar que estos servicios son de fines múltiples y tienen lineamientos fuertes fiscales y son para un grupo específico de personas y es una manera de implementar política que cumple con los requisitos más amplios de derechos civiles e integración que las leyes federales tienen. Para los que quieren saber más de qué tan más barato es tener a alguien en la casa versus tenerlos en una institución, hay mucha investigación al respecto que muestra que es una opción mucho más económica para los estados y es una razón principal por lo cual muchos estados están yendo hacia promover servicios en casa. Lo buscan porque tiene más sentido financiero. Es preferible pagar por servicios ofrecidos en la casa o la comunidad que en instituciones para dar esos servicios que están requeridos por ley. Y la mayoría de estados, muchos estados se han avanzado hacia este tipo de servicios. Y también es muy claro que si se recortan servicios de casa y comunidad, el impacto fiscal es que van a pagar más porque van a ahorrar $1 aquí para gastar $3 en otra parte de tu presupuesto. Y la idea
recortar estos servicios opcionales porque puedes, no ahorra dinero y podría costar mucho más de cualquier ahorro que podrías tener de tus esfuerzos de supuestamente limitar fraude. Hemos hablado mucho de sistemas y protecciones que Wisconsin tiene trabajando y este artículo tiene un repaso muy útil de las maneras en que el Estado y el gobierno federal están ocupando para identificar fraude y, y que no irrumpen con los pagos normales a los proveedores y y las personas que reciben estos servicios. Hay muchos requisitos, evaluación para registración, evaluación de historiales, revalidación de credenciales. Hay muchos pasos que se toman para asegurar que los servicios van a las personas para quienes está destinado y que nadie está haciendo peticiones de pago para peticiones que no se deben de hacer. Y este artículo también es muy claro diciendo que algunas de las estrategias que CMS ha hecho en estados como Minnesota son realmente una manera inefectiva de tratar con fraude. La idea de solo retener pagos, de no pagar reembolsos que ya se han tramitado o no dando a los estados su dinero de Medicaid, quiere decir que están quitando dinero para las operaciones de los proveedores que están proveyendo los servicios y en cuanto tengas inseguridad si los servicios que dan se van a pagar y de una manera a tiempo, eso lo hace inefectivo para estos proveedores dar estos servicios. Entonces se quitan estos servicios de personas que lo necesitan, que son principalmente personas mayores y con discapacidades. Mucho de eso no es nuevo para ustedes que asisten a estos webinars y ustedes saben que muchos proveedores dependen del dinero de Medicaid que venga a tiempo para cubrir los costos de los servicios que ya han dado. Entonces, este artículo habla de estas estrategias más amplias que están implementando en nombre de fraude, están afectando a las personas que más necesitan estos servicios y está debilitando la red de proveedores que proveen estos servicios porque estos proveedores ya no pueden costear dar estos servicios o de plano ya no pueden seguir como negocio. Noticias de Kaiser Health hizo un buen repaso de, bueno, cuáles son estas estrategias nuevas que CMS está implementando. ¿Cuál es la diferencia entre un deferral y un retención? Y para los que quieren meterse en estas diferencias, deferral es aplazamiento. Y este artículo lo explica muy bien. Aplazamiento o deferral quiere decir que no vamos a pagar ah, gastos que ya se han hecho, reclamaciones por pago que ya se han hecho y retener es de que no van a pagar por servicios venideros. Entonces, el gobierno federal da 60% del pago de los servicios y si no dan 60%, pues esto es un monto muy grande. Y los estados son los responsables de asegurar que este dinero llega a tiempo a los proveedores. Minnesota es un estado que ha tenido ambas cosas ocurrirles, tanto aplazamiento como retención.
Ambas estrategias son muy, muy poco comunes. CMS no los ha ocupado antes porque tiene un impacto tan grande sobre las personas que dependen de Medicaid para su cuidado. Y para recordar, Minnesota ya le han dicho por CMS que no le van a pagar 260 millones de dólares de pagos que ya han tramitado hasta que usted, Minnesota, compruebe que hay que pagar estos gastos. Entonces, están poniendo un montón de requisitos que para que Minnesota tenga que comprobar que todas las peticiones de pago son legítimos. Y las categorías de proveedores que identificaron son puras cosas de cuidado en casa y comunidad. CMS ha ocupado esa técnica anteriormente, pero muy pocas veces y normalmente de una manera muy estrecha. Entonces, para solo algunas reclamaciones de pago, dicen, por favor, revisan estos. Y ahora es muy diferente. Están diciendo, tenemos 14 diferentes categorías de servicio y nosotros estamos sospechando de todas las reclamaciones que ustedes están haciendo por pago en todas esas 14 áreas. No es seguro cómo el estado de Minnesota va a cumplir con estas evidencias que les están requiriendo y que tan rápido lo pueden hacer porque hay mucho trabajo que, que se está pidiendo al Estado. Todo esta comprobación lo tiene que dar el Estado, para eso tienen que pedir cosas de los proveedores y luego CMS lo tiene que revisar y aprobar. Entonces, CMS está diciendo, no vamos a pagar gastos que ya han hecho porque el Estado primero hace el gasto y luego el dinero federal les reembolsa con estas reclamaciones. Entonces hay mucho tiempo entre cuando piden el reembolso y cuando les da ese reembolso al Estado. Y los proveedores quizás ya no van a poder recibir su dinero y puede ser que no aguanten esto. También CMS está diciendo que vamos a retener pagos futuros porque pensamos que su plan que nos dieron no es suficientemente bueno. Entonces, además de los aplazamientos, ya tenemos 260 millones de dólares de reclamaciones que no van a ser pagados todavía y están diciendo que van a seguir haciendo eso. Eso de las retenciones podría retener hasta 2.000 millones de dólares en el futuro, en el año. Entonces, estos dos pasos juntos, estamos hablando de probablemente 1.000 millones de dólares de aplazamiento, de retenciones y 2.000 millones de dólares en retenciones, en aplazamientos. Entonces, esos son 3.000 millones de dólares de gastos que Minnesota no esperaba tener en este momento. Minnesota no es el único estado. Hay 4 estados que recibieron esta carta de CMS y muchas personas sienten que estos 4 estados son los primeros estados que van a tener aplazamientos y retenciones aplicados a ellos. Minnesota es el primer estado donde eso ha pasado. El artículo pasado decía, no pensamos que va a ser el último. Los otros son California, Nueva York y Maine. Son los otros 3 estados que fueron mencionados en la carta de CMS y claro, el comité de la Casa de Representantes está haciendo más revisiones de cómo se está implementando servicios de comunidad y casas. Entonces, es importante decir que el director de CMS Oz
ahora se está dirigiendo a California y hay una, y están diciendo que ahora actores criminales extranjeros que están siendo pagados por Medicaid de California y eso es fraude. Y el CMS también está diciendo vamos a detener mucho dinero en pagos a California, citando que quieren cierta información del Estado y que si no nos dan esa información, esas van a ser las consecuencias. También, aunque este artículo es sobre California, la misma cosa está sucediendo en Maine y Nueva York, donde hay definitivamente esfuerzos por parte del director del CMS de pintar estos estados con la misma brocha que otros que dicen que hay, está diciendo que hay mucho fraude en Medicaid y Florida también se ha agregado a esta lista. También una nota, cuando la gente vio los datos más recientes, sí hay algo de fraude en todo el país y en diferentes servicios, no solo servicios basados en la casa y comunidad. Y la mayoría del fraude es de aseguradores de salud y personas que están en el estado. Y California tiene un sistema de fraude bastante robusto que está recuperando muchos de esos dólares de fraude. Entonces, lo que se está diciendo y usando narrativo para justificar acciones futuras no está comprobado por los datos, pero si tú eres Minnesota o California y la agencia federal no te va a pagar reclamaciones que ya tienes y a retener pagos futuros, el resultado es que tienes un problema presupuestal muy grande que no tienes posibilidad de cubrir. Y todo esto pone al Estado en una situación en la que tienen que decidir, vamos a aumentar los impuestos, vamos a hacer recortes, vamos a hacer una combinación para llenar ese hueco en el que creían que iba a haber fondos federales y de pronto no los hay. Ok, volviendo a Minnesota, la situación aquí es que el impacto en el presupuesto de Minnesota, ya que han sucedido estas dos cosas, va a ser inmediato y va a causarle al Estado mucho estrés, mucha presión en este momento de incertidumbre, porque CMS es quien tiene el control para decidir si el Estado ya hizo suficiente o no y decidir si van a pagar cobros ya pasados o gastos futuros. Esto está causando impactos en la planeación fiscal y está causando incertidumbre a corto y a largo plazo en cuanto a los programas de los que dependen las personas que no están recibiendo los fondos que deberían de recibir para costearlos. Esta semana también hemos hablado de varias acciones, medidas en cuanto a vacunas en los últimos meses. Muchas personas con sistemas inmunológicos comprometidos o personas demasiado jóvenes o muy mayores dependen de que el resto de la población eh, se haya vacunado para reducir su exposición a ciertas enfermedades. Hay personas con ciertos estados de salud o situaciones con su sistema inmunológico que no se pueden vacunar debido a esas situaciones. Este es un tema que hemos estado observando porque en los últimos meses ha habido cambios en estos temas, cambios en las vacunas que recomiendan a nivel federal. Aquí lo importante es que algunas organizaciones médicas han demandado al Departamento de Servicios de Salud para quitar ciertos requisitos que han puesto, incluyendo quitar recomendaciones o requisitos de vacunas para niños. La demanda lo que pregunta es, ¿el secretario de esta agencia tiene la autoridad para hacer eso?
un juez es quien puede determinar quién cumple los requisitos de pericia para tomar esas decisiones. Como otros de los temas que hemos hablado agregamos, digamos, otra demanda a la lista. Esta es una medida temporal. Hay ciertas cosas que ya ha hecho el Departamento de Servicios Humanos y de Salud que están como en limbo en cuanto a saber si van a eh, seguir como han estado o si se van a quitar. El juez hasta ahora no está diciendo vamos a permitir que esto atraviese el procedimiento judicial y ver cómo termina. Lo que dice el juez es, esto es muy inusual en comparación a la práctica normal que se ha usado durante muchos años en este tema. Específicamente, hay requisitos en cuanto a qué tanto se debe de apoyar una decisión como esta en cuanto a fundamentos científicos, lo cual había sido la práctica antes, pero no en los últimos meses. Así que ese es el punto esencial de esta pregunta. Es que las acciones que ya se tomaron son cosas que puede hacer este secretario y cómo se determina si una decisión se tomó de la forma correcta y con suficiente información una vez que ya se tomó. Por otro lado, aunque se han iniciado demandas, perdón, hay médicos que están diciendo, bueno, es posible que el daño ya está hecho, porque el haber quitado vacunas de la lista de vacunas para niños probablemente ya ha tenido impacto en el acceso a esas vacunas. También ha creado un clima de incertidumbre, duda, en el que muchos padres se les ha dificultado saber en quién confiar y les ha aumentado la desconfianza, el miedo en cuanto a las vacunas. Así que de nuevo, la idea es que se toma una acción, una medida, y aun si la demanda gana en los tribunales, los daños causados por esa comunicación en este momento en el que se han hecho cambios a los requisitos de vacunas, que son diferentes a lo que recomiendan muchos estados, muchas organizaciones médicas. Todo eso se agrega al clima de confusión y falta de confianza y ha resultado en que menos personas vacunen a sus hijos. Tanto así que hay nuevos grupos que están tratando de recordar a las personas que tal vez no han vivido o no han visto las enfermedades que habían prácticamente desaparecido y que ahora están aumentando. La meta de estos grupos es recordarle a las personas cómo era cuando no existían esas vacunas. Una de estas, eh, de estas enfermedades, el sarampión, es uno de los que ha estado aumentando. Muchas veces los medios se concentran en las personas que mueren de estas enfermedades, lo cual sí sucede, pero también hay enfermedades que pueden causar discapacidades y uno de ellos es el sarampión. Por ejemplo, este artículo habla de una persona que se enfermó de sarampión, le dio encefalitis y se le desarrolló una discapacidad del desarrollo. También puede causar pérdida del oído, de la vista en algunas personas. Es un ejemplo del tipo de enfermedad que puede tener impactos a muy largo plazo en la vida de alguien. Otro ejemplo es el polio. Así que aquí hay varios artículos. Hay un artículo, por ejemplo, de ProPublica, que dice, hay modelos en otros países en los que
podemos ver qué sucede cuando se reducen las vacunaciones, no solo en cuanto al aumento de muertes y también resultados de discapacidades por estas enfermedades, sino también cuánto tiempo toma volver a reducir o controlar esas enfermedades. Creo que este punto también es relevante para las personas con discapacidades, no solo por la conexión entre la discapacidad y algunas de estas enfermedades, sino porque también es un método que puede ser útil para nosotros cuando hablamos de los servicios en los hogares y la comunidad, y mostrar investigación acerca de cómo eran las cosas antes de que existieran esos servicios. Las generaciones que vivieron en una era en la que no existían esos servicios y la única política que existía era separar, segregar a las personas en instituciones, pueden hablar de cómo eran las cosas. Todavía hay personas en Wisconsin que recuerdan cómo era esperar y esperar los servicios en la comunidad, cómo era vivir en un condado sin servicios para la familia cuando el condado vecino sí los tenía. Y creo que todo eso van a ser cosas importantes que tenemos a las que tenemos que llamar la atención, porque los legisladores que van a tomar las decisiones acerca de qué recortar y qué no, no tienen la experiencia de vida de las personas y tampoco tienen el conocimiento de por qué se establecieron estos servicios, cómo era la vida antes de ellos, y no necesariamente ven a los servicios en la comunidad como una manera de proteger los derechos civiles de las personas y una manera de que las personas no acaben en cuidados institucionales mucho más caros y es una manera de que las personas puedan participar en la fuerza laboral. Todos estos son mensajes que Survival Coalition subrayó durante el Día de la Abogacía por la Discapacidad, pero también es importante cuando hablemos con los legisladores y les hagamos preguntas. Hay que recordar que a quien elijamos y quien esté en la situación de tomar decisiones sobre el presupuesto y los recortes, es importantísimo que esas personas entiendan qué significarían estos recortes, especialmente si retrocedemos hacia un tiempo que creíamos que ya había desaparecido. Tenemos otro ejemplo de la importancia de la comunicación y cómo comunicamos las cosas. Estamos oyendo mucho acerca del fraude en Medicaid y pueden ver que esta es una estrategia repetitiva. El mensaje habla del fraude, aunque los objetivos en la legislación no sean necesariamente eso, sino hay que reducir servicios y cómo podemos justificar ofrecer menos de cierta cosa. Este es otro ejemplo. Cuando las personas en situaciones de poder dicen cosas, eso importa. En septiembre hablábamos de varias declaraciones que se hicieron acerca del autismo. Hubo una conferencia de prensa en la que el presidente y el director de servicios humanos hablaron de un medicamento Leucovorin, que dijeron que es un tratamiento para el autismo. Lo que sucedió después de eso fue que muchas personas querían ese medicamento, esa droga, querían esa supuesta cura para el autismo, aunque los estudios que se han hecho son pocos y pequeños y realmente no hay pruebas, no hay evidencia que sugiera que este medicamento es efectiva en cuanto a los síntomas del autismo, mucho menos aún este, revertir el autismo. Sí existe evidencia de que este medicamento puede ser un tratamiento de ayuda
para otra situación de salud, que es una deficiencia de folato cerebral. La comunicación del presidente fue, bueno, dijo que este medicamento era aplicable mucho más allá de eso. Esta es una condición bastante inusual, la deficiencia de folato cerebral. Y la agencia que regula los medicamentos no aprobó este medicamento para el tratamiento del autismo. Dijeron que sí se puede usar para esta deficiencia de folato cerebral. Así que lo que dijeron en septiembre no ha sido confirmado en cuanto a cómo se regula este medicamento, pero el daño que se hizo, se sigue, lo podemos seguir viendo, porque ahora hay mucha gente que tal vez cree que este medicamento va a hacer cierta cosa o producir cierto resultado, que es posible que no suceda, y además que es segura, que es seguro cuando tal vez no sea verdad tampoco. En otro tema, pero usando una estrategia similar, vemos esta situación. Hablando de información sobre la votación, hemos visto que el gobierno ha ejercido presión para que se apruebe la ley Save America Act, pero por otro lado, se ha presionado a los estados para que compartan la información, los datos acerca de sus votantes. Algunos estados, incluyendo Wisconsin, no quieren compartir esa información con el gobierno federal, en parte porque es información muy delicada para muchas personas y también porque no está claro qué piensa hacer con esa información el gobierno federal, especialmente porque el gobierno federal no participa en las elecciones. Ese es un proceso administrado por los estados. Bajo la Constitución es una actividad estatal. Entonces ahora el Departamento de Justicia otra vez está conectando a través de lo que está diciendo, está intentando decir, mira, nosotros hemos pedido esos datos de los estados y algunos no nos están dando esos datos y si no nos los dan, eso quiere decir que nosotros no podemos garantizar que los resultados de las elecciones van a ser seguros y verídicos. Pero nosotros hemos tenido elecciones en este país por más de 200 años y el Departamento de Justicia nunca ha sido responsable, encargado de eso y nunca han tenido acceso a datos sensibles. Son las localidades y los estados que manejan eso. Hemos tenido elecciones en este país mucho tiempo y los resultados han dado confianza y han podido ser validados sin el involucramiento del Departamento de Justicia. El hecho de que ahora están diciendo que si no tenemos esta información, deberíamos de no confiar en los resultados, se está percibiendo como una manera en que están sembrando la idea de que lo que ocurra en las elecciones de medio término no deben de ser confiados ni aceptados. Entonces, muchas personas que se fijan en asuntos de elecciones se preocupan por estas declaraciones del Departamento de Justicia, que primero el Departamento de Justicia pida esos datos de por sí. Y luego ahora que dicen que si no les dan informaciones, esos datos, eso compruebe que los resultados no deben de ser, no se debe confiar en estos resultados. Entonces, viendo otras partes del país, viendo los impactos de los recortes en Medicaid que vienen, más y más estados están empezando a ver qué van a hacer por adelantado
por algunos de los impactos de HR1. Connecticut es uno de los estados, hemos hablado de ellos antes, que realmente están viendo primero en eliminar un programa que sirve a personas, atiende a personas con discapacidades que están intentando evitar estar en instituciones y están eliminando ese programa. Entonces, el programa de Comunidad Primero, Community First, en Connecticut está abierto a cualquier persona que requiere el nivel de cuidado y y que también tiene nivel de ingresos y bienes bajos requeridos. Connecticut también tiene exenciones como Family Care y IRS, aunque no lo llaman así, pero esos tienen listas de espera muy largas. Entonces esas dos cosas no son iguales y la gente puede estar esperando por años para entrar en la exención. Entonces, ya sea las familias no pueden darles servicios para nada o que están en instituciones porque no hay servicios para tenerlos en casa. Entonces el gobernador de Connecticut dice, bueno, no es importante, yo voy a recortar ese programa y chance va a ser difícil para algunas personas contratar sus propios cuidadores. Entonces, eso como es difícil, vamos a resolver esa dificultad al eliminar ese programa y los vamos a poner en un programa donde reciben trabajadores a través de una agencia de proveedores. Ellos eligieron estar en ese programa de casa y es difícil, entonces ahora ya no tienen que hacerlo. Pero la gente está diciendo, no, primero, eso no es una buena razón y no es problema contratar nuestros propios trabajadores y eliminar ese programa tiene sus propios problemas porque los programas que quieren, que usted quiere que nosotros entremos, esas instituciones tienen listas de espera muy largas. Y aunque usted diga que cualquier persona inscrita en el programa de Community First van a poder mantener sus servicios actuales, pero las personas que están buscando, ah, que están buscando entrar en estos servicios, ah, hay personas que están en el programa ahora y no pueden entrar en una lista de espera para programas institucionales, porque el programa, dicen, el programa donde estoy ahora está garantizado y ahora quieren que yo pase a otro programa que tiene lista de espera de años. Entonces, esto es un programa que estás eliminando, que es para un grupo muy específico de personas, pero va a resultar en no pagar ciertos gastos en el presupuesto, pero el costo de cuidado que yo necesito no van a ser pagados por otro programa. Entonces es todavía otro ejemplo de un programa que hay que mirar. El Estado está viendo cortar aquí primero porque son servicios opcionales y de alto costo. Utah es el siguiente estado en este grupo creciente de estados que está pensando no solo en cómo hacer recortes, pero recortes que afectan específicamente a servicios para discapacitados. Y hay varias propuestas. Yo solo pude encontrar un artículo que explica el asunto presupuestal, pero el impacto, pues lo van a sentir muy familiares y claros. El, el recorte de tasas de pago a proveedores es una de las cosas que están considerando y los defensores dicen que si recortan esos pagos y los pagos a los trabajadores, quiere decir que muchas personas que ahorita están recibiendo servicios y apoyo de manera exitosa ya no van a tenerlo. Y creo que hay que fijarse en tanto Idaho y Utah, en Connecticut y Utah están diciendo las cosas muy claramente
Y eso es muy importante que nosotros estemos cómodos con eso en los años, meses y años venideros, que están de manera muy abierta diciendo las cosas que están diciendo en Utah son justamente las cosas que ayer estaban muy preocupados aquí en el estado y que se habló en el evento en el estado que los cuidadores en casa y comunidad están cumpliendo con muchas necesidades y puede ser que ya no estén con esos recursos. Entonces, ustedes no están solos. Ustedes, está bien que ustedes hablen de esas cosas que están pensando mucha gente y de lenguaje muy común y ustedes pueden quizá mover a los legisladores, hacerles entender. Hablando de Idaho, la semana pasada hubo un poco de esperanza para defensores porque la legislatura dijo que no queremos todavía considerar ese proyecto de ley porque va a cortar 22 millones de dólares en recortes a pagos de proveedores. Pero lo que está sucediendo es que la idea de recortar servicios de discapacidades en Medicaid no ha desaparecido, sino que se ha puesto bajo tierra. Parece que la propuesta de recortar servicios para discapacitados, lo que su estrategia es de pasar este, este proyecto de ley que la semana pasada no quisieron aprobar. Entonces ya hicieron recortes en 2020. Su código de impuestos está ligado al código de impuestos federales y ahora son más recortes um, y ya aprobaron el proyecto de ley sobre discapacidades sin debate. La lista del gobernador de dónde recortar Medicaid incluyó muchas áreas dedicados a discapacidades y no otras áreas de Medicaid. Entonces, ¿por qué estamos viendo primero recortar servicios a los discapacitados? Es porque tienen los servicios más costosos. Entonces, si quieren recortar muchos dólares, es lógico ver dónde estamos gastando más y recortar ahí. Hay un proyecto de ley en Idaho para expansión de Medicaid, que fue un resultado de políticas que el año pasado personas ah, que ven los cuidados de salud creen que se podría afectar por HR1. Parece que no tienen la voluntad política de recortar expansión de Medicaid, pero sí para recortes a servicios a discapacidades. Hay varios estados que sí pagan a proveedores de cuidado que son de familia, que son miembros de la familia. A veces estados han puesto esas políticas en vigor porque no hay suficientes cuidadores de paga disponibles y la tasa de pago para miembros de familiares son partes de los recortes. Entonces, en Colorado, por ejemplo, está recortando lo que se paga a miembros de la familia que son cuidadores y uno o dos otros estados también han hecho eso. Entonces, este artículo es sobre algo diferente, pero está relacionado porque en la pandemia hubo una expansión más grande del gobierno federal permitiendo que cuidadores familiares se paguen. Y desde la pandemia dijeron, esa es buena idea y han ajustado sus exenciones y es una opción, pero eso no pasó en todos lados. Y ahora
las flexibilidades que pusieron durante la pandemia se han acabado. Entonces, para algunos cuidadores que son miembros de la familia han terminado con la terminación de esas flexibilidades. Entonces, creo que este artículo es relevante porque ahora se puede evaluar el impacto de qué significa cuando dejan de pagar a miembros de la familia que eran cuidadores, porque esos miembros de familia que estaban siendo pagados bajo las reglas de pandemia, ya no se están pagando y otros estados que decidieron pagar a miembros de familia que dan cuidados están pensando en recortarlo. Y ahora vemos qué sucede cuando decides cambiar estas políticas. Volviendo otra vez a Idaho, son uno de los estados que decidió no extender esa flexibilidad y lo que sucedió es lo mismo. En realidad, pues no hay más trabajadores. Así que ya no se le puede pagar a los parientes, a los familiares y tampoco hay cuidadores que se puedan contratar. Entonces, para mucha gente, esto ha causado que básicamente tienen que no trabajar o reorganizar sus vidas para ofrecer el cuidado por el que antes se les pagaba, porque simplemente no hay nadie más que pueda hacer, que haga ese trabajo. Así que esto produce muchas preocupaciones muy conocidas para muchas familias en Idaho y posiblemente en otros estados en los que hay políticas que permiten pagar a los cuidadores que son parientes, porque muestra cuáles son los impactos si se bajan los pagos a las personas que cuidan a sus parientes, si se bajan tanto los sueldos que ya no pueden, digamos, costear el no tener otro trabajo y además si no existe una fuerza laboral suficiente para cumplir para llenar esas necesidades de las familias. En Carolina del Sur hay algunos hospitales que están considerando los impactos que se acercan como resultado de la ley HR1. Están considerando, tal vez tenemos que cambiar el vocabulario en los estatutos para cambiar algunas definiciones. Estos grupos están pensando, ok, se acercan estos recortes, hay maneras de cambiar las cosas que hacemos para reducir ese impacto. Creo que este artículo es interesante porque habla de la idea de cambiar las designaciones de los hospitales. No es que no tenga impacto. En este caso, es como intercambiar una cosa por otra. Ellos anticipan que menos personas estarán en Medicaid y que van a recibir menos fondos de Medicaid. Entonces están considerando qué alternativa hay, dónde podemos obtener otros fondos. Y lo que están proponiendo es algo nuevo, una designación de hospital rural de emergencia. Medicare puede que les daría más fondos a causa de esta designación y eso podría balancear un poco los huecos que se producen. Pero también hay un impacto porque este hospital con esta designación ahora solo puede ofrecer ciertos tipos de servicios. Entonces, este hospital está buscando cómo nos salimos de este problema económico, pero esta solución tiene su propio costo. Básicamente, reduciría los servicios y el acceso a los servicios, al cuidado en esta comunidad. En California también están pensando qué maneras hay de aumentar los ingresos para equilibrar algunos de los costos, perdón, recortes que saben que se acercan. California tiene una población muy grande y un programa de Medicaid muy grande.
Muchas personas viven en el condado de Los Ángeles y hay muchas personas de bajos ingresos, personas sin hogar, personas que dependen de Medicaid para todo su acceso a atención médica. Muchos proveedores de servicios en Los Ángeles dicen que eh, los recortes son ponen en riesgo el que podamos seguir ofreciendo servicios. Y si aumentamos los impuestos en las ventas para ayudar a equilibrar el dinero que vamos a perder del gobierno federal. En este caso, es una propuesta local, solo lo está considerando la ciudad, no el estado, pero otros estados están evaluando diferentes maneras de aumentar los ingresos a través de los impuestos para equilibrar los costos de Medicaid. Así que hay un poco de esperanza de que no siempre se tiene que tratar de recortes, aunque muchos estados están haciendo eso primero. También existe la opción de, ok, cómo obtenemos más ingresos para equilibrar esto? Iowa también está considerando un método similar. Están preguntándose cómo aumentamos nuestros ingresos para cubrir los huecos presupuestarios que sabemos que van a ser grandes en nuestro programa de Medicaid. Ellos están considerando un aumento de impuestos una sola vez, ya que ellos tienen impuestos bastante bajos, así que están considerando um, y si aumentamos ese ingreso, todavía va muy por debajo del límite permitido para que nos ayude a, digamos, tapar de manera temporal algunos huecos que tenemos en nuestro presupuesto. Y le vamos a parar ahí. Ha sucedido de todo esta semana, así que fue mucha información como siempre. No llegaron muchas